En este vídeo vamos a ver qué partes del documento básico, seguridad estructural A0, vamos a utilizar dentro de este curso. Este es el documento más grande de los tres que vamos a utilizar, tiene 168 páginas y también es el documento del que menos partes vamos a utilizar. Este sería el índice. Y de todo este índice vamos a utilizar básicamente lo que nos vamos a tener que imprimir son de los apartados 5, 6 y 7. Del apartado 5 vamos a utilizar únicamente los modelos de comportamiento estructural para ver los tipos de secciones que hay y cómo podemos clasificar la sección de nuestra viga. El apartado 6 lo vamos a utilizar prácticamente entero, sé si os lo vais a imprimir o lo podéis imprimir entero. Y del apartado 7 de estados límite de servicio únicamente vamos a trabajar con los límites de deformaciones de flechas y desplazamientos. No vamos a ver vibraciones ni vamos a ver deslineamientos de uniones. Es importante que os leáis sobre todo los dos primeros capítulos, el 1 y el 2, las generalidades y las bases de cálculo, porque ahí os van a venir conceptos que son interesantes y que os van a ayudar a entender el resto del documento. La durabilidad y los materiales pues también es interesante, y luego hay apartados que no vamos a utilizar por tiempo, pero que sepáis que aquí, si queremos calcular una estructura, también sería importante, muy importante, calcular las uniones, hacer un estudio a fatiga, ver la ejecución de la obra, etc. O sea, todo lo que aparece en este documento es interesante, pero por límites de tiempo nos vamos a centrar en los capítulos 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo 5? Básicamente, para lo que vamos a utilizar el capítulo 5 es que cuando tengamos una sección vamos a decidir qué tipo de sección es, si es una sección plástica, compacta, semicompacta o es una sección esbelta. Y eso lo vamos a ver con dos tablas, que son la tabla 5.3 y la tabla 5.4. ¿Qué es lo que quiere decir esto de una sección plástica, compacta, esbelta, elástica? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues básicamente lo que nos vamos a referir es que normalmente nosotros, con lo que seguramente habéis trabajado hasta ahora en un estudio de ingeniería, en una carrera de ingeniería, es que yo tengo una viga, le someto un momento flector y veo cuando las cargas alcanzan el límite elástico, y una vez que alcanzan el límite elástico digo, uy, a partir de aquí plastifica, me voy a quedar hasta ahí. Bueno, eso sería lo que podríamos hacer con una sección de tipo elástico. Llegamos al momento flector y decimos, vale, pues aquí paramos. Pero en realidad, llegamos al límite elástico y ahí paramos. Vale, pero en realidad, ¿qué ocurre en una viga real si yo llego al límite plástico y la plastifico y sigo plastificando? ¿Qué le va a ocurrir a esa viga? Bueno, pues eso dependerá de la clase de sección, que es lo que estamos viendo aquí. Si es una clase de tipo 1 o de tipo 2, si es una clase compacta, lo que va a ocurrir es que yo voy a poder seguir plastificando y voy a poder plastificar toda la sección y no va a ocurrir nada. Esa sección se va a plastificar, se van a producir deformaciones permanentes, pero esa sección va a ser capaz de aguantarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos superar esos límites en algunos casos en función del tipo de sección que tengamos. En el apartado 6, una vez que ya sabemos qué tipo de sección tiene nuestro perfil de la viga, en el apartado 6 vamos a trabajar con dos apartados diferentes. El apartado 6.2 a lo que se refiere son a la resistencia de las secciones. Y aquí lo que vamos a trabajar es con una única sección y ver qué ocurre con esa sección si aplicamos una carga de tracción, si aplicamos una carga de cortadura, de compresión, de flexión o de torsión. ¿Cuáles son los límites que tiene esa sección? Vamos a tener que comprobar que todos los esfuerzos internos a los que está sometida mi sección son inferiores a la resistencia que tiene dicha sección. Y finalmente en este apartado también tenemos las interacciones entre esfuerzos. Es decir, normalmente no vamos a tener solamente un momento flector, ese momento flector puede ir acompañado de un axil, de un cortante, puedo tener un momento flector en un eje y en un eje perpendicular también. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando tenemos interacciones entre diferentes esfuerzos? Y luego tenemos el apartado 6.3 que se refiere a resistencia a las barras. Vale, ya he comprobado que mi sección resiste todos los esfuerzos internos. ¿Pero qué ocurre con la barra completa? ¿Por qué hacemos una distinción de la barra completa? Bueno, pues porque si tenemos la barra completa, lo que nos puede ocurrir cuando está sometida a compresión es que nos aparezca el pandeo. Y si nos aparece pandeo, pues ya no nos sirve solamente analizar la sección, sino que influyen las condiciones de contorno, la longitud de la barra, etc. Por eso tenemos que tener cuidado con el apartado. Vamos a tener que trabajar con el apartado de compresión y flexocompresión.
En compresión vamos a utilizar esta ecuación, que es la que nos dice el código técnico. Como veis, es el área por el límite elástico ponderado que tenga el acero por un coeficiente que es el coeficiente de pandeo. Y ese coeficiente lo vamos a calcular a partir de las condiciones de contorno que nos aparecen en la tabla 6.1. También del tipo de curva de pandeo, que dependerá del tipo de sección que lo vamos a utilizar en la tabla 6.2. Y aquí aparecen las curvas de pandeo. Para las curvas de pandeo aparecen en 3 formatos diferentes. Lo podemos tener aquí en una figura. Todos esos mismos datos los tenemos también en esta tabla, en la tabla 6.3. Y también los podemos calcular a través de ecuaciones que nos aparecen en ese mismo apartado del código técnico de la edificación. Si nos vamos al caso de flexocompresión, lo que vamos a tener son estas 3 ecuaciones, 651, 652 y 653. En estas ecuaciones lo que vamos a ver es que ese pandeo puede ser agravado si además tenemos un momento flector. Y eso es lo que vamos a comprobar con estas ecuaciones. Y estas ecuaciones además necesitamos una serie de parámetros. Por ejemplo, los que nos aparecen en el apartado 6.8, en función de la clase de la sección, en el apartado, no, perdón, en la tabla 6.8. Además, aparecen unos coeficientes de interacción que aparecen en la tabla 6.9, que esto lo que quiere decir es cuánto contribuye un momento flector al pandeo en función del eje en el que esté. Por eso tenemos pandeo K sub i y K sub z en función de si está en el eje débil o en el eje fuerte. Y además algo que depende de la distribución de momentos flectores. Ese momento flector contribuirá más si está distribuido uniformemente en toda la viga que si solamente está aplicado el momento flector máximo en un punto concreto. Bueno, como veis, estos son un poco todos los apartados que vamos a utilizar. No he puesto en este apartado ninguna tabla En este vídeo no he puesto ninguna tabla del apartado 7 porque ahí simplemente nos aparecen los límites de las flechas, de los desplazamientos máximos que podemos tolerar en el caso de estados límite de servicios, y casi todas las tablas que he puesto se refiere a estados límite últimos. Pero ya lo iremos viendo a lo largo de todo el vídeo, a lo largo de todo el curso, todos los apartados que vamos a tener que necesitar.